El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Más adelante estaremos dialogando con el director general de Aviación Civil, Ángelo Acosta. Antes, lo dijimos el día viernes, incluso anunciamos para hoy una entrevista justamente vinculada al hecho de que el 12 de junio del 2019, la Corte Constitucional dio luz verde al denominado matrimonio civil igualitario, hace un año exactamente. ¿Qué ha ocurrido transcurridos estos 12 meses, estos 365 días, con la aplicación de esto que quienes lo impulsaron consideraron un derecho, la posibilidad del matrimonio civil entre personas del mismo sexo? Vamos a generar un diálogo periodístico al respecto. Silrat, por favor. Así es, Fabri, precisamente para hablar sobre este tema estamos ya con Cristian Paula, él es socio de la Fundación Pacta. ¿Qué tal? Bienvenido, Cristian, buenos días. Buenos días, Silrat, igual Fabricio, buenos días y muchas gracias por el espacio. Bueno, quisiera iniciar preguntándote, el fin de semana se cumplió ya un año de la aprobación del matrimonio igualitario aquí en el Ecuador. ¿Cómo evalúan ustedes este periodo tras esta decisión histórica para nuestro país? Pues en términos simbólicos se vuelve un reconocimiento a la apertura de una institución jurídica que ha sido tradicionalmente discriminatoria para ciertos grupos y que tradicionalmente ha sido construida para oprimir a otros. Hace poco le estaba escuchando al doctor Ollarte haciendo referencia del matrimonio. En el 2015 se podían casar mayores de edad con menores de edad. Entonces, la posibilidad de reformar las instituciones jurídicas en el futuro en pro de los derechos es válida y es legítima. Hasta el 2015, como le decía, había el matrimonio pedófilo. O sea, los adultos se podían casar con menores de edad. Pero en el 2015 la Asamblea decidió reformar eso y restringir el matrimonio solo para personas mayores de edad. Ya en el año 2019, con la sentencia del matrimonio igualitario, con ese impulso de la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pudimos abrir el espectro de la institución para que sea menos discriminatorio y para que las parejas del mismo sexo tengan esa apertura a ese derecho que tienen las parejas heterosexuales en igualdad. Ahora, ¿cuáles son las estadísticas en torno a este derecho? ¿Cuántos matrimonios se han registrado en este periodo y también cuántos divorcios? Perfecto. Hasta la fecha han existido 122 matrimonios y hay, de lo que conocemos, un divorcio. Entonces, la institución se está manejando como nosotros decíamos en el inicio de la lucha del matrimonio igualitario. No es que toda la población LGBTI, después de que se abrió la institución del matrimonio, se iba a ir corriendo a abarrotar el registro civil a casarse, sino que es el derecho de libertad a tener la opción, como tienen los heterosexuales, de vivir en unión de hecho, de tener la opción de casarse o de no suscribir sus relaciones en ninguna de las dos instituciones. Pero es esa libertad de como ciudadanos tener la capacidad de escoger como otros. Entonces, la institución del matrimonio permite casarse, pero también permite las otras cosas como el divorcio. Entonces, es lo más normal que puedan existir matrimonios y divorcios ahora que la institución es libre y sin discriminación. Optaron por el divorcio, según tus cifras, una, ¿no? Por ahí la crítica fue, ¿para qué quieren casarse si se van a divorciar? ¿Qué piensan ustedes al respecto sobre este tema y este derecho? O sea, ahí es porque se fijan en la paja del ojo ajeno y no en la viga del ojo propio. Entonces, los heterosexuales, ¿por qué se divorcian? Por violencia intrafamiliar, porque no se llevan bien, porque ya no quieren mantener el tema de la relación, o porque el fin del matrimonio por el cual se instituyó ya no prosigue. Recordemos que la figura del matrimonio, los heterosexuales no solo la han utilizado por
legalizar el amor, sino también por temas económicos, por temas de visados. Han utilizado la figura del matrimonio para obtener otro tipo o acceder a otro tipo de instituciones legales. Entonces, ¿por qué los LGBT no? Es un tema de derecho, ¿no? Tengo derecho, al igual que las parejas heterosexuales, al mismo derecho a casarme y si quiero a divorciarme también. Justamente es el tener la libertad de acceder al mismo derecho en las mismas condiciones. Entonces, de que se nos venga a criticar por qué se divorcian, es porque desde 1912 el Ecuador ratificó el divorcio para las parejas heterosexuales como un ancla del derecho al matrimonio, y que esto beneficiaba mayormente a las mujeres que eran obligadas a casarse por obligación de los padres o por obligación del contexto, pero ahora también beneficia a todas las personas en igualdad. Ahora, ¿ustedes cómo evalúan la reacción también de la ciudadanía después de este año respecto a este derecho ya adquirido? Pues tenemos varias visiones. Primero, en el primer mes, después, o sea, digamos que del 12 de junio al 12 de julio, casi hasta finales de julio del año 2019, hubo una constante campaña de ataque mediático por parte de algunos de los medios de comunicación masiva más fuertes y conservadores del país, especialmente Ecuavisa a través de Contacto Directo. Stephanie Spin y Alfredo Pino Argote cada semana o cada día invitaban a una persona para hablar en contra de la decisión de la Corte, de la Corte Constitucional, sin tener la misma carga de invitados o invitadas que hablen a favor. Entonces vimos unas por ciertos medios de comunicación, pero que afortunadamente después de ese primer mes fue disminuyendo, y ya casi en los últimos meses del 2019 y en los últimos meses y en los primeros meses del 2020, ya casi del tema ni se habla. Y es justo de lo que mencionábamos: el matrimonio igualitario no iba a destruir la sociedad, no iba a destruir la familia, no se iba a obligar a los heterosexuales a convertirse en homosexuales y casarse con alguien de su mismo sexo, sino que simplemente es abrir una puerta a la libertad. Y sobre todo el tema simbólico. En los países que se ha aprobado el matrimonio igualitario, simbólicamente los índices de discriminación en acceso a derechos y de violencia en el espacio público y privado disminuyen progresivamente a partir de la aprobación. Y eso es de lo que esperamos obtener. Todavía no tenemos las estadísticas del INEC. La última estadística del INEC que se hizo sobre violencia y derechos de la población LGBT fue en el 2012. Entonces esperamos que el INEC vuelva a realizar otra encuesta para determinar la escala de violencia y ver si es que el tema del matrimonio puede ser un factor de reducción de estos índices. Precisamente sobre estos puntos quisiera hacerte algunas preguntas. Primero, sobre las muestras de rechazo, cómo lidiar con quienes se oponen, cómo hacer frente también a los ataques en la cotidianidad y bueno, a través de redes sociales, porque no solo en medios, sino también en redes. De hecho, este mes, que fue el mes del orgullo, fueron bastante notables, sobre todo también en Twitter. ¿Cómo hacer para lidiar también con estos temas de rechazo y de oposición? Bueno, a la homofobia estructural del Ecuador la hemos lidiado siempre, ¿no? Y justamente porque en la conciencia social de las y los ecuatorianos se entiende que la homosexualidad y el hecho de ser trans es o una enfermedad, o un pecado, o un delito. Y las posiciones y las críticas vienen desde esos lugares. No vienen necesariamente de la legalidad o la legitimidad del acceso al derecho al matrimonio igualitario, sino de criticar la homosexualidad como delito, como pecado, como una inmoralidad. Entonces nos vamos a la subjetividad y es algo que lo hemos venido lidiando, pero eso refleja la estructura todavía discriminatoria, homofóbica, transfóbica que vive nuestra sociedad, pero que esperamos que estos pasos de derechos nos permitan generar mayor conciencia. Decirte que este año recién se van a cumplir 23 años, en noviembre, 23 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Entonces es apenas 23 años que somos ciudadanos en igualdad en este país, por lo que es un cambio estructural, un cambio social que todavía debemos
irlos manejando y lo bueno es que las nuevas generaciones ya entienden que pueden tener la opción de la orientación sexual, de la identidad de género, están empoderados y empoderadas, pero el problema es la sociedad, la estructura que todavía no cambia, y sobre todo temas como la muerte de Javier Viteri, no sé si se enteraron ustedes de este chico que fue apuñalado con más de 80 puñaladas, refleja todavía esta necesidad de que la justicia se haga cargo de las violencias en contra de la población LGBTI de la forma que debe hacer. Sobre este tema de las agresiones físicas y verbales que sufre la comunidad LGBTI, ¿se han visto variaciones en este aspecto? ¿Subieron, bajaron? Entiendo que todavía no hay las encuestas de INEC, pero cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que se conoce al respecto? Bueno, como te decía, la percepción social, lo importante es que sí ha habido un recambio generacional en estos 23 años. O sea, generalmente las personas que nos tratan de delincuentes, de enfermos o de pecadores, son personas que vivieron la etapa de la homosexualidad como delito, es decir, 23 años antes, son todas esas generaciones que vivieron y les enseñaron eso. Pero las presentes generaciones ya no tienen esos sesgos culturales en su imaginario. Entonces, si hay un choque cultural generacional frente a esta posición. Por otro lado, lo que venimos reclamando desde el año 2017 es la falta de interés del gobierno nacional por aprobar la política pública LGTBI que permita a la población LGBTI acceder a ciertos derechos con mayor facilidad y saltándose estas estructuras discriminatorias que existen. Por ejemplo, en el caso de Javier Viteri, el delito no está investigado como delito de odio, a pesar de que el contexto, las circunstancias dan para entender eso. Y si tú te pones a ver las estadísticas en la fiscalía, solo hay una sentencia judicial por delito de odio, que es el caso Arce, del militar afrodescendiente que fue discriminado y violentado en las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo está el tema? ¿Cómo se está investigando el tema? Se está investigando por asesinato, se está investigando por asesinato con cargas de agravantes, pero la clave subjetiva de la discriminación no se está viendo en el caso, y eso es lo que moviliza un delito de odio. Tanto la fiscalía ni los jueces que están formulando los cargos, y de hecho el sistema judicial ecuatoriano no está todavía preparado, o no quiere, o no puede, o no tiene las herramientas para investigar delitos de odio. El delito de odio en el Ecuador existe desde el año 2014, si no estoy mal, y solo tenemos una sentencia del mismo, y las violencias que vive la población LGBTI, que viven las personas con discapacidad, los afrodescendientes, los indígenas, a causa de su condición de identidad, existen y están ahí, pero el sistema judicial no quiere o no puede o no está preparado para investigar los delitos de discriminación del 176 y los delitos de acto de odio del 177, lo cual es dejar en indefensión a estos sectores de la población que cargan ese peso histórico de la discriminación estructural. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo avanzan, por ejemplo, las acciones legales de grupos constitucional de otorgar este derecho? Porque se habían anunciado demandas, acciones legales, etcétera. Bueno, las sentencias de Corte Constitucional son inapelables, entonces no hay vía judicial para apelar las sentencias de la Corte Constitucional, y si es que en caso quisieran hacerlo sería hasta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero sería medio ridículo que alguien diga Sistema Interamericano, Comisión Interamericana, el Estado ecuatoriano está violentando los derechos de los ecuatorianos porque está aplicando un estándar que el Sistema Interamericano ha reconocido y que el Ecuador ha aplicado en función de su pertenencia a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, el tema de la apelación de la sentencia de la Corte Constitucional no existe, y si se va a plano internacional es ridículo. Ahora, por otro lado, había un proceso penal en contra de Ramiro Ávila respecto por su posición
o por su voto frente al matrimonio igualitario, que tampoco ha dado mayores avances justamente porque Ramiro no incurrió en una ilegalidad. De hecho, el mismo presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado, verificó que Ramiro Ávila no era parte interesada, no patrocinó los casos que llegaron a la Corte Constitucional y sobre todo los peticionarios de las acciones no eran deudores, no eran familiares, no eran cercanos a Ramiro Ávila, entonces no había ninguna causal para argumentar esta ilegitimidad de la participación del juez. Cristian, para cerrar ya esta entrevista, después de un año de la aprobación del matrimonio igualitario, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Por dónde por dónde avanza el camino de la comunidad LGBTI en tema de derechos? Pues en los temas legales te cuento que hay un camino súper largo que recorrer. Las sentencias de la Corte Constitucional en favor de la población LGBTI que vienen desde el año 2017 no han sido aplicadas por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional fue obligada por la Corte Constitucional a hacer reformas legales por identidad de género, por reconocer la doble maternidad y doble paternidad de familias homoparentales, reformar leyes para el tema de adecuar la normativa por el matrimonio, por adecuar el procedimiento especial y expedito para delitos de odio, y todo esto no ha hecho la Asamblea en los términos que la Corte Constitucional ha establecido. Ya van más de 3 años en la última sentencia, que es la de Bruno Paolo de identidad de género. Entonces hay un descuido y hay una falta de voluntad política, y estos descuidos o falta de cumplimiento de la Asamblea incluso pueden recurrir a una solicitud de destituciones, porque el no cumplimiento de sentencias de Corte Constitucional en los plazos que establece la Corte en las sentencias es causal de destitución. En el lado del legislativo, en el lado del ejecutivo, como te comentaba, la política pública LGBTI la dejó hecha el gobierno de Rafael Correa. En el 2017 se pidió que se la publique y se la aplique. El presidente Moreno no quiso hacerlo. En junio del 2018, la ex vicepresidenta, en ese momento estaba a cargo la vicepresidenta Vicuña, anunció con el ministro de Justicia de la época que se iba ya a firmar el decreto. Nunca se firmó el decreto. Entonces lo que vemos que no hay voluntad política ni en el legislativo ni en el ejecutivo de ejecutar y de garantizar los derechos de la población LGBT, y es por eso que siempre históricamente nos ha tocado acudir al judicial para que nuestros derechos sean reconocidos, lamentablemente, pero ese es el recorrido histórico. Muchas gracias, Cristian. Paula, por esta entrevista. Nos has explicado pues cómo avanzan los temas tras el primer año en el que ya se aprobó el matrimonio igualitario. Te agradecemos mucho. Nos has explicado que falta política pública, que aún les falta acceder a derechos con mayor facilidad. El sistema judicial no está preparado para investigar delitos de odio en la comunidad, por lo que ustedes se sienten vulnerables. Y también hace falta por parte de las autoridades de ejecutar y garantizar los derechos de la comunidad LGBTI. Te agradezco mucho, gracias por esta entrevista y por este diálogo con nosotros. Muchas gracias, Siglad, y al programa siempre por tenernos en cuenta y por visibilizar las necesidades de la población LGBTI. Que tengan un buen día.